Dios les bendiga a todos. Les presentamos nuestra lección bíblica de la semana. Somos miembros de la Iglesia Fuente de Salvación Misionera del barrio Almirante Sur de Vega Baja. Y esta es su hermana Aida Iris Ortiz Rivera, quien da las clases. Nuestras clases están en nuestro canal de YouTube, donde usted puede accesarlas sin problemas y se publican en la página cibernética de la Iglesia de la Luna. Lección número 12. Condenación de los falsos profetas. Estaremos en Ezequiel capítulo 13. El texto central dice: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Ezequiel 13:3. El pensamiento central dice: Dios dará su justo pago a aquellos profetas insensatos que dicen así ha dicho Jehová cuando Jehová no ha hablado. Los objetivos de la lección son los siguientes. Comprenderá que Jehová tiene su día de juicio para aquellos profetas que dicen Jehová dijo cuando Jehová no ha hablado. Reconocerán el verdadero deber del profeta hacia el pueblo. Entenderán sobre las trágicas consecuencias hacia los falsos profetas y profetizas a través del juicio de Jehová, y conocerán que Dios librará a su pueblo de la visión vana y adivinación. El bosquejo de la lección está dividido en 4 partes. La primera: hay de los profetas insensatos, Ezequiel 13 del 1 al 4. El que profetiza de su propio corazón, comparación del falso profeta con las zorras en el desierto. El verdadero deber del profeta de Dios. La mentira de los falsos profetas, la condenación de los falsos profetas, la mano de Jehová contra los falsos profetas, la lluvia torrencial, piedras de granizo y viento tempestuoso. Y por último, Jehová librará a su pueblo de la visión vana y la adivinación. En el tiempo del exilio abundaban los falsos profetas, así como abundaban en Jerusalén. Estos eran los que más daño hacían al pueblo y afrentaban a Dios. Como consecuencia, estos falsos profetas y profetisas les hacían el trabajo difícil a los verdaderos profetas para conducir al pueblo hacia una búsqueda genuina hacia Dios. Los falsos profetas alimentaban la falsa esperanza al pueblo de que el exilio sería por poco tiempo. Sin embargo, Jehová les advertía a través de los verdaderos profetas que el tiempo sería largo. Esto se demuestra en la carta que le envió Jeremías a los del exilio, mandando al pueblo exiliado a que edificaran casas, plantaran huertos y engendraran hijos e hijas, como leemos en Jeremías 29 del 4 al 10. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Les escribió también para advertirles sobre aquellos falsos profetas, adivinos y los que soñaban. Estos decían que eran tiempos de paz cuando no lo eran. Jeremías exhortaba al pueblo a que no les prestaran atención, ya que Jehová no los había enviado. Jeremías fue más específico sobre el tiempo que los exiliados permanecerían en Babilonia: 70 años. En esta lección veremos que habrá un día de juicio. Ay para aquellos que dicen Jehová dijo cuando no ha dicho nada. Jehová demostrará que estos falsos profetas y los soñadores de sueños hablaban de su propio corazón y no de Dios.
A estos falsos profetas y profetizas lo que les esperaba era horrenda destrucción. También llegará el día en que Jehová librará a su pueblo de adivinación y de la visión vana. Esta es nuestra introducción. La primera parte de la lección, ay de los profetas insensatos. Leemos Ezequiel capítulo 13, versos del 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. En el versículo 1 de esta primera parte, Jehová emite una orden a Ezequiel para que profetizara en contra de los falsos profetas. En esta ocasión, Jehová no se expresaría al pueblo en general, sino a aquellos que hablaban falsamente al pueblo y estaban desviando el corazón del pueblo, alejándolos de Jehová. A través de estos versículos, Jehová iba a descubrir el pecado de ellos. Y lo primero que les dice, el que profetiza de su propio corazón. Jehová aclara indudablemente que estos falsos profetas insensatos hablaban de su propio corazón. Esto quiere decir que ellos mismos se inventaban la palabra para conveniencia propia, ya que hablaban palabra blanda, dulce a los oídos del pueblo, y de esa forma el pueblo estaría contento con ellos. Decían que habían visto visión de Dios, sin embargo, era mentira la visión. Así también en el tiempo de hoy hay muchos falsos profetas que inventan y hablan palabra dulce a los oídos de la gente para atraer y ganar el favor de ellos. Son carismáticos, agradables a la vista y halagadores. Jesús les comparó como lobos rapaces vestidos de oveja, como dice Mateo 7:15. El propósito de estos era engañar para finalmente conducir a la destrucción del oyente. Hay que tener cuidado de que lo que nos impulse a ejercer algún trabajo en la obra del Señor, este debe ser impulsado por el Señor mismo y no de su propio corazón. No todo lo que sale del corazón proviene de Dios, como dice Jeremías 17, 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vemos cómo Jehová los descubre por cuanto nada le es oculto, ya que Él es omnipresente, está presente en todo lugar. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Ahora les tocaba a estos falsos profetas escuchar lo que Jehová tenía que decirles respecto a sus dichos. En el versículo 3, Ezequiel comienza a hablar de parte de Jehová diciendo, ay de los profetas insensatos. La expresión ay se utiliza para expresar diversos movimientos del ánimo y más ordinariamente aflicción o dolor, lamentación por algo o por alguien. Esta expresión de Jehová expresa el lamento o dolor que habrá por aquellos profetas insensatos como consecuencia de su maldad. La palabra insensatez significa necedad, falta de sentido o de razón. Jehová está describiendo las cualidades de estos falsos profetas necios, faltos de razón. Se involucraron neciamente sin Dios haberles hablado en una tarea que Jehová no les había encomendado. La sección B de esta parte, comparación del falso profeta con las zorras en el desierto. En el versículo 4, Jehová hace la comparación de los falsos profetas con las zorras en el desierto. Dice, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. El desierto es un lugar despoblado o deshabitado donde los recursos son limitados, tales como el alimento, el agua y donde vivir. El zorro en el desierto se aprovecha de las ruinas de un lugar para ocuparla como vivienda y con su astucia y sagacidad
puede matar una difícil presa como escorpiones y animales venenosos. En este caso, Jehová compara a estos falsos profetas con las zorras en el desierto, porque se aprovechan de la condición del pueblo que estaba en ruinas para dejarlos en un peor estado que el anterior. Estaban teniendo ganancias deshonestas a través de su blanda palabra, empobreciendo aún más al pueblo. En la parte C de la lección vamos a hablar del verdadero deber del profeta de Dios. Leemos el versículo 5. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. En el capítulo 3 de Ezequiel, Jehová llama a Ezequiel como atalaya de Israel. El deber del atalaya o profeta era alertar al pueblo cuando venía peligro para esa ciudad. De igual manera, Jehová reprendía a estos profetas de no subir a las brechas. Las brechas eran unas roturas en los muros de protección de una ciudad. Es un lugar donde el enemigo podía aprovecharse de esas roturas porque eran las áreas más débiles del muro. Estos profetas no estaban ejerciendo el verdadero trabajo de dar la palabra de alerta y prevenir sobre el peligro de alejarse de los caminos de Dios y llevarlos al arrepentimiento. No estaban reparando las roturas para que el enemigo no entrara, sino que al contrario hablaban al pueblo palabras de mentira diciendo que habría paz y prosperidad prontamente, agrandando la rotura. De esta forma hicieron que el trabajo de los verdaderos profetas de Dios fuera difícil de llevar al ser desacreditados por estos. Dios reprende a estos profetas por no haber edificado un muro alrededor de la casa de Israel. En otras palabras, Jehová les recriminaba por no ejercer el deber del verdadero profeta al no advertir al pueblo de su pecado, por lo cual el vallado de protección había sido roto por el pecado del pueblo. Por lo tanto, el juicio de Jehová era inminente. No se preocuparon por edificar un muro, interceder por el pueblo y llevarlos al arrepentimiento, sino que crearon una falsa esperanza al pueblo de que habría paz y no guerra. Hoy la Iglesia de Cristo está comprometida para interceder, levantar vallado, tapar la brecha, pararse en la brecha para evitar que el enemigo destruya la obra del Señor. Seguimos orando para que el Señor nos ayude. La segunda parte de la lección, la mentira de los falsos profetas. Leemos los versos 6 y 7. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Jehová continúa reprendiendo a estos falsos profetas a través de Ezequiel diciéndoles, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Se refiere a que estos falsos profetas llegaron al punto de creer en su propia mentira a tal grado que esperaban que Jehová confirmara sus palabras. Este es el problema del que persiste en mentir. Llega a un punto que cree sus propias mentiras. Fue tan convincente el mensaje de su propio corazón que ellos mismos creyeron que venía de parte de Jehová, por lo tanto esperaban que Jehová cumpliera sus palabras. En el verso 7, Jehová vuelve a confirmar que la visión de ellos era vana, falta de realidad y adivinación mentirosa. No había duda de que Jehová advertía que no había hablado a través de ellos. Hoy en día, lamentablemente, abundan muchos falsos profetas donde ellos mismos han creído en su propia mentira y esperan que Dios cumpla sus palabras caprichosas. Muchos manipulan y acomodan la palabra del Señor de tal forma que pareciera verdadera palabra. Es por eso que el apóstol Pablo, hablando sobre el orden durante las profecías, mandaba examinar y a juzgar la profecía. Primera de Corintios 14:29 dice claramente que hablen 2 o 3 y que el tercero interprete. En otras palabras,
La profecía hay que examinarla a la luz de la palabra de Dios. Si no concuerda con lo que dice la palabra de Dios, no es de Dios, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. La tercera parte de la lección, condenación de los falsos profetas. La primera parte, la mano de Jehová contra los falsos profetas. Verso 8 y 9 dicen: Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Ahora Jehová declarará la consecuencia de haber hablado vanidad y haber visto mentira. Hablar vanidad implica que se ha hablado vanamente, inútilmente, pues eran palabras de mentira. Jehová dice: aquí yo estoy contra vosotros. Esto implica que no les iba a eximir del castigo por su conducta y sus palabras. Jehová vendría contra ellos por haber profanado su nombre, diciendo: Jehová dijo, cuando Jehová no había dicho nada. El juicio contra estos falsos profetas implicaría que no estarán más en la congregación del pueblo de Dios. No serían parte del pueblo contado que volvería de Babilonia a Jerusalén. Estos morirían en Babilonia y no verían la restauración del pueblo. En segundo lugar, sus nombres no aparecerían en el registro de la casa de Israel. Zorobabel llevó un registro de los hijos de Israel por provincia que subieron del cautiverio, como dice Esdras capítulo 2 y verso 1. Y estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de la transmigración que Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo traspasar a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Sin embargo, estos falsos profetas serían escritos en el polvo, serían excluidos, por lo tanto, muertos por cuanto dejaron a Jehová hablando palabras vanas y haber puesto obstáculos en el trabajo del verdadero profeta de Dios. Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Así llegará un momento que todo aquel falso profeta de hoy que no se haya arrepentido de sus malos caminos no podrá ser inscrito en el libro de la vida. Por lo tanto, le espera una horrenda condenación de muerte eterna, como dice Apocalipsis 20:15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Procura que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Versículo 10. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Jehová describe la forma en que estos profetas engañaban al pueblo. Estos motivadores y aduladores, como hay muchos por ahí en el día de hoy, decían paz no habiendo paz. No podría venir paz para el pueblo si no se arrepentía de su pecado de idolatría. Estos profetas motivaban al pueblo a seguir sus malos caminos, ya que eran según su visión vana, eran tiempos de paz. Jehová comparaba el trabajo de estos profetas con aquellos que mientras uno edificaba una pared, ellos la recubrían con lodo suelto. Esto hace que la pared pareciera una pared fuerte mientras no viniera una lluvia torrencial. Sin embargo, al ser recubierta solamente con lodo, la pared no resistiría en estos tiempos. En el versículo 11 habrá de ocurrir exactamente lo que iba a probar la estructura de esa pared. La lluvia torrencial, piedras de granizo y viento tempestuoso.
Esto lo enviaría a Jehová Dios para exponer la falsedad de la visión vana y adivinación mentirosa, diciendo paz, no habiendo paz. Estos falsos profetas serían testigos de este evento que hará caer y destruirá juntamente a estos profetas. Esto se puede comparar cuando un falso profeta habla una palabra de prosperidad y la recubre en contextos bíblicos sacados fuera de su verdadero contexto. Sin embargo, ocurre lo contrario a esa palabra o no se cumple la misma. De esta manera, estos falsos profetas quedan expuestos, es descubierta su mentira y finalmente llega su ruina. Cuarta parte de la lección: Jehová librará a su pueblo de la visión vana y de la adivinación. Versos 22 y 23. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi mano de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. En el pueblo de Israel existían tanto profetas como profetisas, tales como María, la hermana de Moisés, Éxodo 15:20, Débora en Jueces capítulo 4 y verso 4, que dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer profetisa, mujer de Lapidot. Esta Hulda en Segunda de Reyes 22:14, a quienes le consultaron la escritura encontrada en el templo. Sin embargo, las profetisas que eran mencionadas por Jehová más bien se podrían comparar con la pitonisa de Endor, no con estas mujeres que profetizaron llenas del Espíritu de Dios. Ezequiel 13:17 dice: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro a las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida, y habéis de profanarme entre mi pueblo por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Según Jehová describe estas mujeres, estas profetizaban de su propio corazón, cosían vendas mágicas para las manos y hacían velos mágicos para la cabeza, mientras sus bocas salían palabras mentirosas, practicaban costumbres idolátricas y hechiceras para cauterizar y desviar aún más la mente y el corazón del pueblo de Dios. Lo más terrible de esto es que estas mujeres estaban hablando en nombre de Jehová, profanando, deshonrando así el nombre de Jehová Dios, como dice el verso 19. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Las mujeres hacían este trabajo por comida, por puñados de cebada y por pedazos de pan. Esto demostraba el devastador estado en que el pueblo se encontraba. Jehová desbarataría todo trabajo hecho por estas mujeres que hablaban mentira. En otras palabras, quedarían expuestas de su fraudulento trabajo ante el pueblo. Esto me lleva a una historia similar en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 16, que dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo:
Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y aquel espíritu salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron a las autoridades. Satanás buscará por todos los medios de tergiversar la palabra de Dios y de traer palabras engañosas al pueblo de Dios. Eso lo dice la palabra, que habrán falsos cristos y falsos profetas en este tiempo también. Así que no solamente ocurrió en el tiempo de Ezequiel, en el día de hoy tenemos que cuidarnos de escuchar a los falsos profetas que engañan a este pueblo. Toda obra o acción tiene su consecuencia. En este caso, Jehová emitía sentencia luego de haber expuesto el pecado de estas profetisas que hablaban mentira. Estas mujeres entristecían al justo y fortalecían las manos del impío. En otras palabras, proferían palabras de juicio y mentira al justo. Sin embargo, alentaban a seguir pecando al impío. Esto es parecido a lo que en este tiempo el mundo de hoy confiesa y cree, que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Todo lo que la Biblia ha establecido que es pecado ante Dios, el mundo lo llama bueno y justo. El profeta Isaías dice en el capítulo 5:20: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Precisamente eso era lo que estas mujeres estaban hablando al pueblo, animando al impío a pecar y reprochando al justo en su camino. Finalmente, Jehová abolirá toda palabra y toda hechicería de parte de estas mujeres mentirosas. Llegará el día en que ya no habrá más palabras de mentira y Jehová traería liberación a su pueblo de estas mentiras y falsos trabajos que han estado llevando cautivo al mismo. Habrá un día donde su pueblo ya no escucharía las voces de estas falsas profetisas y escucharán y seguirán la voz de su Dios. Esta lección nos ha permitido ver el ay de Jehová siempre, tarde o temprano, va a llegar. Jehová dijo, no habiendo Jehová dicho. Jehová describe la palabra blanda y la visión vana de los profetas falsos y cómo los compara con las zorras del desierto sobre el daño que le han causado al pueblo. Pudimos contemplar cómo Jehová les reprocha a estos falsos profetas por no hacer muro para prevenir el juicio de Jehová por el pecado del pueblo. Habla también de las mujeres profetisas que combinaban la falsa palabra con la hechicería, profanando el nombre de Jehová. Son reprendidas de parte de Dios. A todos los falsos profetas, a todos aquellos que practican la adivinación, llegará el día en que serán juzgados por Dios. La iglesia de hoy tiene que estar velando y orando, estar alerta para que no se introduzcan dentro del pueblo las falsas doctrinas, los falsos profetas y los falsos siervos del Señor. Muchos se han desviado de la verdad y se han proclamado profetas de Dios cuando Jehová no los ha llamado, sino que de su propio corazón profetizan. La profecía hay que examinarla a la luz de toda la palabra de Dios, ya que por lo general estos falsos profetas son carismáticos, motivadores y aduladores para introducir suavemente el veneno de la falsa profecía, cuyo fin es desviar a la iglesia del camino de la verdad. No crea todo lo que oye, no escuche palabras vanas, palabra de confusión. Por eso tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, nos guiará a toda verdad. Tenemos que orar, pedirle a Dios que dé don de discernimiento al pueblo
para ver a aquellos enemigos que traten de introducir falsas doctrinas y falsas profecías dentro del pueblo de Dios. No dejes de velar para que Dios siga obrando en medio de su pueblo.